Pago adelantado de seguridad de ingreso suplementario. Tenemos un cheque de $914, respectivamente, para el mes de abril, el cual nos estaría cayendo en estos últimos días de marzo 2023. Tenemos también beneficios máximos del Seguro Social. Cómo recibir hasta 6 meses de beneficios del Seguro Social, todo en una sola suma. Si es beneficiario de la seguridad de ingreso suplementario, busque otro cheque que llegará en 3 días, exactamente el día 31 de marzo, mientras que el pago mensual de marzo ya se depositó el primer día del mes. Como es la cadencia normal para los pagos del SSI, se están dando un pago doble porque el 1 de abril cae día sábado en este año. Cuando el primer día del mes es un fin de semana o un feriado federal, el Seguro Social deposita los fondos el día hábil anterior. Por ello, en este 2023 se programan adicionalmente pagos dobles para otros meses. Tenemos pago doble para junio, septiembre y diciembre. Sin embargo, recuerde que esto no significa que no se van a realizar pagos en abril, julio, octubre y el próximo enero, porque para los demás pensionados sí les va a llegar su pago. El monto del depósito podría ser de hasta $914 para contribuyentes individuales u solteros, mientras que las parejas reciben $1,371. Y también las personas esenciales, alguien que vive con una persona que recibe SSI y le brinda una atención necesaria, reciben hasta $458. Los montos actuales en este 2023 reflejan el ajuste por costo de vida del COULA del 8,7%, el cual ha afectado todos los pagos del Seguro Social. La seguridad de ingreso suplementario es un complemento del Seguro Social tradicional. Es parte de un programa basado en las necesidades para personas o parejas de bajos ingresos o que tengan discapacidades. Para poder calificar, la persona debe tener 65 años o más, ser total o parcialmente ciego o tener una condición médica el cual le impida trabajar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se recibe beneficios del Seguro Social y pagos del SSI. El depósito del SSI se estará realizando el 31 de marzo, mientras que el dinero del Seguro Social estará disponible el 3 de abril, siguiendo el patrón normal de depósito que son el tercer día del mes o también conocido como los miércoles. Según la Administración del Seguro Social, se brinda pagos dobles en un mes en el cual el primero cae un fin de semana o un feriado federal. Esto lo hacen para evitar ponerlo en desventaja financiera y asegurarse de que no tenga que esperar más allá del primer día del mes para poder obtener su pago. También advierten que no significa que esté recibiendo un pago duplicado en el mes anterior. La Administración del Seguro Social agrega que no necesita comunicarse con la agencia para poder informar este segundo pago. Además, si recibe cheques en papel y no llega en la fecha indicada anteriormente, pues el Seguro Social recomienda esperar hasta 3 días hábiles adicionales antes de informar un pago faltante. Ahora muy bien, para las personas que reciben Seguro Social y necesitan una inyección de dinero, algo fuerte, que necesitan urgentemente, pues le traemos lo siguiente: cómo recibir hasta 6 meses de beneficios del Seguro Social en un solo cheque, una sola suma. Existe un mecanismo disponible para que las personas en plena edad de jubilación reciban una suma global, pero recuerden, esto puede ser perjudicial a largo plazo. Bajo ciertas circunstancias es posible recibir hasta 6 meses de beneficios del Seguro Social, todo en una sola suma. Esto se conoce como un pago retroactivo de beneficios, y así es como funciona. Cuando solicita por primera vez los beneficios de jubilación del Seguro Social, hay un periodo de espera entre el momento en el cual es elegible para los beneficios y el momento en el cual recibe su primer pago. Si se le aprueban los pagos del Seguro Social, pero ha estado esperando más de un mes completo después de ser elegible, pues puede ser elegible para este pago retroactivo de beneficios. Esto significa que podría recibir un pago único por hasta 6 meses de beneficios. Para poder calificar a un pago retroactivo de beneficios, debe cumplir con los siguientes criterios.
debe haber sido elegible para los beneficios durante al menos un mes completo antes de que se aprobara su solicitud. No debe haber recibido ningún beneficio durante el periodo de espera. Y debe tener al menos la plena edad de jubilación o más. Si cumple con estos criterios, puede solicitar un pago retroactivo de beneficios cuando solicite los beneficios de jubilación del Seguro Social. Este escenario solo ocurre cuando un jubilado espera para poder presentar una solicitud de beneficios de jubilación una vez que haya alcanzado la plena edad de jubilación en lugar de presentarla de inmediato. El formulario apropiado para poder obtener esto lo encontrará en la caja de descripción. ¿Cuándo es el momento apropiado para reclamar esta suma global? Es importante tener en cuenta que si bien un pago retroactivo de beneficios puede proporcionar una gran suma global de dinero, también significa que recibirá pagos mensuales más pequeños por el resto de su vida. Es importante considerar sus necesidades y sus metas financieras antes de decidir si solicita un pago retroactivo de beneficios. Hay muchas situaciones en las cuales no sería recomendable poder recibir estos beneficios en una suma global, porque prácticamente lo que usted está haciendo es reducir sus beneficios mensuales por el resto de su vida. Pero si espera una esperanza de vida relativamente corta o no tiene esperanza en ese sentido, renunciar al dinero ahora y ganarlo más tarde supone que estará más tarde para conseguirlo, lo cual podría no ser el caso si es que no quiere vivir mucho tiempo, por así decirlo. Por ejemplo, si toma una suma global a los 67 años, cuando su plena edad de jubilación es de 66 años, recibirás un pago por el resto de tu vida si se hubiera jubilado a los 66 años y medio. Y esto va de la mano sobre cómo poder obtener hasta el 100% del beneficio mensual del Seguro Social. Para aquellos en los Estados Unidos que nacieron entre el año 1943 y 1954, la edad plena de jubilación es prácticamente los 66 años. Si alguien a esa edad decide comenzar a recibir sus cheques de seguridad social a partir de los 66 años, recibirá el 100% de la seguridad social cada mes. Sin embargo, hay una manera muy simple de poder obtener más que solo eso. Si tiene otro dinero para poder vivir por el momento, retrasar los cheques puede terminar ahorrándolo para más adelante en su jubilación. El aumento se basa en su fecha de nacimiento y la cantidad de meses que usted demoró para poder iniciar sus beneficios de jubilación. Si comienza a recibir beneficios de jubilación a esta edad, 67, obtendrá el 108% del beneficio mensual. ¿Por qué? Porque usted retrasó la obtención de beneficios durante 12 meses. Si usted lo hace a los 70 años, obtendrá el 132% del beneficio mensual. ¿Por qué? Porque usted retrasó la obtención de beneficios durante 48 meses. Cuando usted cumple 70 años, su beneficio mensual deja de aumentar, incluso si usted continúa retrasando la recepción de beneficios. Es por ello que allí es el momento de cobrar sus beneficios. Algunas personas se encuentran que están contentas con su trabajo y aún no están listos para poder alejarse del mundo laboral. Pero eso no significa perder dinero, así que lo invitamos a que pueda analizar esta situación en la cual usted está y pueda tomar la mejor decisión para el resto de su vida. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final de este video. Esperamos que esta información le haya sido de su agrado y sea muy útil para usted. Lo invitamos a que participe de nuestra comunidad, donde anclamos información muy importante sobre diversos temas de interés. Hablamos desde alivios económicos, seguro social, cupones de alimentos y muchos más temas que sin duda alguna a usted le serán de mucha utilidad. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que la información le llegue de primera mano. Nos vemos en el próximo video.